Editorial Unicen. Mucho más que una editorial universitaria. Y vamos a dialogar con Gerardo Tazara. Muy buenas noches, Gerardo, ¿cómo va? Buenas noches, Silvana. ¿Cómo andan todos, audiencia? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata el frío? Bien. Debo decir que bien. Sí, soy más tendiente a estos climas. Los aguanto. No tengo inconveniente. Sí, soy más bien caluroso, así que me llevo bien. No te digo que, bueno, está haciendo frío. Igualmente, vamos a decirlo. Estamos, creo, rozando el 0, así que estamos ahí. Sí. Pero bueno, uno se va adaptando, ¿sí? Como el ser humano que se adapta. Y en una noche de frío viene bien pensar en libros, exactamente, ¿o no? Exactamente. Vamos a arrancar a hablar sobre el proceso de la edición de un libro. Exactamente, sí, la verdad que sí. En estas noches, ¿por qué no? Uno por ahí se queda en casa, dice, en la tele ya no hay nada, más de lo mismo. ¿Por qué no agarrar algún libro, algún viejo libro que uno tenía y por cuestiones de tiempo, de estos tiempos que manejamos hoy, no se había podido sentar, así que es un buen momento. Y también para aquellos que están pensando, ¿cómo puedo hacer para llegar a tener un libro, un libro propio, ¿no? ¿Quién me lo edita? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tengo algo con quién me contacto? Bueno, eso es un poco lo que venimos a charlar hoy, que me parece, también como te lo comentaba la otra vez, me parece importante, es casi la clave para entender cómo es todo el proceso de edición desde que llega el original, ¿sí? Ese primer boceto puede ser que esté completo o en cierto grado de avance. No siempre nos llegan las cosas, una obra completa, ¿no? Al 100%. Por ahí el autor tiene un 50%, un 40% tiene la idea. Bueno, y ahí es el punto de inicio, digamos. Así que entonces, a mí me pica el bichito de hacer un libro, ¿y qué hago? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Te contactás con nosotros al mail. Al mail, que al es c-del-medio editor @rec.unicen.edu.ar. Bien, entonces me conecto y ¿qué te digo ahí? ¿Que quiero hacer un libro? ¿Que te mando las cosas? ¿Cómo hacemos? Sí. ¿Qué te envío? En principio, bueno, exactamente, que la idea que tenés, el boceto, nos podés adelantar lo que tenés o un breve resumen. No es necesario que en esta primera etapa uno mande todo lo que tiene, no es necesario. Y a partir de ahí, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a entrar en el rango de las suposiciones. Tengo una obra de ficción, por ejemplo, ¿no? Bueno, tengo algo escrito o tengo la idea de lo que puede ser, tengo algo avanzado, nos contactás por mail, nos decís, bueno, hola, soy tal, tengo esto de esta temática, me parece interesante por esto, por lo otro, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ahí nosotros nos volvemos a contactar con vos y armamos una reunión preliminar, ¿sí? Una primera reunión, obviamente para conocernos personalmente. Y ahí, que eso es un poco el proceso que ya, esto lo que estoy contando, digamos, ya lo estamos haciendo, ¿sí? Está todo estandarizado. Eso es uno de los temas también importantes que venimos trabajando del año pasado y que este año ya está súper estandarizado, ¿sí? Todo este procedimiento que voy a contar está aceitadito. Está aceitado. Por suerte sí, ya lo venimos probando del año pasado. Por ejemplo, los libros que estamos haciendo este año, sí, bueno, vienen del año pasado, del 2015, ¿sí? De gente que se contactó, que nos pasó el material que tenía, nos juntamos con él. Bueno, y ahí retomo como veníamos del punto, ¿sí? Una vez que nos contactan, nos juntamos con el autor, hacemos una reunión preliminar para conocernos. Nos interesa como editorial explicarles también qué es la editorial, qué es una editorial universitaria, los avances que se han logrado, las colecciones que tenemos, por qué es importante que se fortalezca el catálogo, todo lo que le brindamos al autor, esto que decíamos que la idea y hacia donde apuntamos, que también creo que lo estamos logrando en buena medida, es ofrecerle al autor que se preocupe por escribir, simplemente, ¿sí? Nosotros le vamos a ofrecer todo el trabajo de edición, desde el diseño, la corrección de texto, pensar en qué pasa después del libro y demás. Espera. Bueno, nosotros nos juntamos, a ustedes les gusta la idea, quedamos de acuerdo y empezamos a trabajar juntos. Sí, igual. Yo te envío el material y a partir de que te envío el material,
A ver. ¿Cuáles son las decisiones que toma la editorial? Bueno, hay algunos pasos previos todavía. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, al estar en una editorial universitaria, hay ciertos formalismos, por así llamarlos, que hay que hacerlos, y aparte porque amerita y hace a la calidad del trabajo final. Digamos, lo tenemos que evaluar primero, formalmente. Nosotros tenemos, como editores, como editorial, unas planillas de evaluación, o sea que al autor, si en esa primera charla, obviamente preliminar, nos cierra la temática, pensamos que puede ser interesante para nuestro catálogo, que puede tener salida luego de que el libro ya está editado y demás, bueno, le enviamos estas dos planillas, una más bien de datos personales y algunos antecedentes si es que tiene en el mundo de la edición, si ha sacado otros libros, si es investigador, si es de la universidad o no es de la universidad y demás. Y otro más específico que hace a la obra en sí que nos va a presentar, ¿sí? Que nos adelante el índice, algunos capítulos, no es necesario todos, uno como mínimo, por qué cree que esa obra va a integrar el catálogo y es importante para que integre el catálogo de la editorial, bueno, etcétera. En base a eso, cuando nos lo envía, esas planillas, todo esto vía mail para hacerlo mucho más simple, ¿sí? Lo personal lo tenemos en esa primera entrevista, después es todo vía mail para simplificarle tanto al autor como a nosotros, digo. En caso de que surja algo más personal, bueno, nos juntaremos de nuevo, pero por ahora era esa entrevista personal y después el envío de estos formularios. Ahí nos juntamos con el equipo editorial y hacemos la evaluación en base a lo que nos mandó, y en el rango de 1 mes a 2 meses le hacemos la devolución formal, ¿sí? En un breve dossier que por lo general es una hoja, 2 como mucho, diciendo, bueno, creemos que la obra sí está para que salga bajo el sello de la editorial UNICEN, por esto, nos parece que el texto está bien en este sentido y en este otro sentido, digo, en lo formal, digamos, en lo que tiene que ver con el estilo, ¿sí? Con la edición, con el estilo del texto, si está bien escrito, y demás. Bueno, si llega a faltar algo, ahí también le hacemos sugerencias, pero en definitiva en ese proceso de evaluación creemos que puede ser viable para sacar en formato libro, o creemos que no, que le falta, que tenés que agregar esto o lo otro. Y ahí sigue el proceso, ¿sí? Le devolvemos, le hacemos la devolución y el autor ya sabe a qué atenerse. Digo, bueno, ahí nos volvemos a juntar y le decimos, mira, vamos a empezar a hacer un cronograma de trabajo, ¿sí? Vos, si tenés toda la obra ya, nos adelantás todo lo que falta de la obra, ¿sí? La vamos viendo, vamos corrigiendo y demás. También hay que tener en cuenta, a la vez, en ese mismo proceso, también aceitar la parte presupuestaria, bueno, varias cosas más, ¿no? De hacia dónde puede después ir la obra, la cantidad, la extensión del texto. También digo, todo es importante, ¿no? Por ahí uno le parece que esos datos, uno dice, bueno, tengo escrito, digo, en general, por ahí el que no está en el fino de la edición dice, bueno, tengo escrito esto y bueno, si está bien escrito, listo, ya está. Pero la verdad que hay que tomar un montón de decisiones en torno al libro, al después y al durante y al antes de que salga el libro, que son importantes, ¿sí? Entonces hay que evaluar un montón de cosas, me parece. En esa evaluación es donde ponemos el sí, lo podemos seguir trabajando o el no, digamos, de acuerdo a la opinión que tengamos. Y si es necesario se envía a evaluadores externos, ¿sí? O sea, si es de alguna temática específica y demás, lo podemos enviar a algún evaluador externo que también lo mire, ¿sí? Y en base a eso armamos un cronograma de trabajo. Ya te digo, los libros que estamos haciendo ahora son de entrevistas que tuvimos, de estas primeras entrevistas, cuando nos mandan el material, en noviembre y diciembre del año pasado. O sea que no pasa tanto tiempo, eso es importante que lo sepan, porque por ahí muchas otras editoriales, no digo universitarias, pero por ahí comerciales, en todo el proceso están 1 año, 2 años, porque puede pasar. No solo de parte del editor, que por ahí pueden tener mucho trabajo, pueden ser medio largueros o detallistas, sino también a veces el autor es el detallista. Entonces hay que ir equilibrando también esa cuestión para que no se demore tanto. Obviamente tampoco sacar todo apurado, no es la idea, ¿sí? Pero más o menos ese proceso lo tenemos aceitado, y los tiempos, ya te digo, si
ya terminamos el libro de Katz, por ejemplo, el primero, ¿no? De la colección Sociedad, que lo terminamos, salió editado el libro impreso en abril de este año, fines de abril, y es de una entrevista que tuvimos en noviembre, o sea que muy rápido. Bien, sí, bien. Por ahí hay otros que se demoran más, obviamente, si el texto es más extenso, si es de una temática que requiere mayor trabajo, si por ahí el autor ya viene con un diseño de tapa que dice, bueno, no, yo tengo esta idea, tengo una foto que me interesa que sea la tapa. Bueno, bienvenido sea, por supuesto, a nosotros también, en cierta manera, más allá de que lo tenemos que trabajar, ya teniendo una idea de tapa o contratapa, bueno, se nos allana un poco el camino. Entonces hay un montón de detalles a tener en cuenta. Pero básicamente es eso, nos contactan vía mail, nos dicen tenemos esto, le mandamos los formularios, nos lo devuelven, lo evaluamos, le mandamos la evaluación formal diciendo sí, no, lo podemos ver, y ahí empieza de nuevo las conversaciones para ver el cronograma, cuándo se puede sacar, cómo lo podemos hacer, la financiación, qué puede llegar a necesitar el autor, qué necesitamos nosotros. Digamos, ¿no? Es un ida y vuelta constante. Y bueno, y hasta que el proceso sigue, después ya llega, bueno, la firma del contrato, donde al autor se le dan una serie de responsabilidades, donde, bueno, lo que digamos formal. Lo formal, sí, exactamente. Así que digo, es un proceso que podría decirse bastante canchero en ese sentido, digo. Si bien estamos dentro de un ámbito, si se quiere, formal, burocrático, como es la universidad, como puede ser otro ámbito público, nacional, tratamos de, al ser una editorial, tratamos de, no de quitarle todo lo burocrático, pero de agilizar ciertas cuestiones, ¿sí? Que el autor vea que el proceso está aceitado y no demora demasiado, porque muchos nos preguntan, tengo esto, pero la verdad lo quisiera sacar este año. Bueno, vamos a verlo, obviamente. Claro. Por ejemplo, este año ya el cronograma, por suerte, de trabajo lo tenemos muy ocupado. Tenemos libros planteados del año pasado que ya tenemos hasta septiembre, octubre, tenemos trabajo, digamos. O sea, eso es positivo. Sí, y queremos bueno. que vengan más propuestas diversas. Estamos abiertos a todo. No hay convocatoria específica, ¿eh? Estamos abiertos a lo que pueda llegar. Claro. ¿Sí? Siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando esté el proceso de evaluación de por medio, ¿no? Claro, no por presentarlo quiere decir que ya esté publicado. Ya esté el libro, porque publicar. tenemos un montón de cosas estas que te comentaba para evaluar, ¿no? Para ver. Y los oyentes se han comunicado con nosotros y dice, hola Silvana, ¿le podés preguntar cómo hace un escritor de la ciudad de Tandil para poder recuperar la inversión del libro? Muchas gracias. Mira, bueno, primero debo decir gracias por la comunicación, digo, es importante, sí, es buena señal, gracias. digo, ¿no? Que se comuniquen y tengan preguntas para hacer, la verdad que está bueno eso. Bueno, ahí estaba un poco también, da un poco el pie el tema del financiamiento, ¿sí? Por lo que se puede ver de la pregunta, intuyo yo, tal como fue leída, que está pensando que el autor en este caso se autofinancia la obra. Sí. Pero cuando hablamos de financiamiento de una obra, estamos hablando solamente, en el caso de nuestra editorial, solamente de imprenta, ¿no? De lo que cuesta hacer la impresión de X cantidad de ejemplares. Que la cantidad de ejemplares también hay que estudiarla, hay que ver qué cantidad de ejemplares se saca, en base a un montón de cosas, de costo, de la extensión del texto y demás. Pero digo, cuando hablamos de presupuesto es eso, no es que va nada a la universidad ni a nosotros, digo, no, eso porque lo aclaro porque puede pensarse, digo, el costo del financiamiento y la plata que se gasta en hacer el libro es exclusivamente plata que se le paga a la imprenta, ¿sí? Que trabajamos con una imprenta en Capital Federal nosotros, la verdad que muy bien. Es eso, digo, el costo que sale, decir, bueno, lo mandamos, hacemos 100 ejemplares, por decir una cantidad, sale tanto. Eso, bueno, obviamente va a haber que charlarlo con el autor porque no siempre la editorial también se hace cargo de algunos costos. Y si podemos, de todo el costo, obviamente. La idea es llegar a eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá también debo decirlo porque viene bien la pregunta. La editorial no tiene financiamiento propio, ¿sí?
sino que se autosustenta con las mismas ventas. Es decir, por eso estamos aceitando todo el circuito, porque con las ventas de ese libro tenemos la posibilidad de hacer el que sigue y así sucesivamente. Está bien, claro. ¿Qué pasa también? Para el caso de escritores quizá que sean de la universidad o de facultades específicas, muchas veces las facultades se interesan por su escritor o por el trabajo que en este caso sea el que vaya a salir, y a veces aportan, hacen su aporte económico para la impresión del libro. No al 100%, pero por eso es todo charlable esa parte. Claro. Y después la difusión y la venta se hace cargo de la editorial. Sí, por Unicen. supuesto. De todo, a ver, vuelvo a repetir, la idea es esa, que la editorial, como una editorial jerarquizada, seria y que tiende a ser grande, ¿por qué no? Vamos a decirlo. La idea es esa, ubicarse entre el rubro de las grandes editoriales argentinas, universitarias. Así que la idea es brindarle al autor todo. Está el punto económico, por supuesto, pero que hacemos todo lo posible para financiarlo. Claro, exactamente. claro. Que no piensen que por ahí ya de entrada el autor tiene que venir con su plata para decir, bueno, hago 100 ejemplares, me los pago yo. Hay que ver cómo estamos también en ese momento, ¿sí? Por suerte este año, bien, con todas las jornadas y demás, esto que hemos charlado, que nos venimos presentando para hacer difusión, bueno, eso también, la venta de eso, bueno, nos sirve para ir financiando libros. Así que digo, es charlable, si está pensando en hacer algo o tiene algo, no lo sé, digo, para la oyente que se comunicó, digo, estamos abiertos a ver qué es lo que tiene o escuchar la propuesta, se puede comunicar al mail, como decimos siempre, no hay inconveniente. Bien, repetilos así ya cerramos. Dale, es c-del-medio editor@rec.unicen.edu.ar. Nos escriben allí y se sacan todas las dudas que serán contestadas a la brevedad, como siempre. Gracias, Gerardo. Gracias a vos. Ahí pasaba Gerardo Tazara, titular de la editorial Unicen. Editorial Unicen. Mucho más que una editorial universitaria.